Mito contable. Necesitas ser un genio de las matemáticas para entender tus finanzas. Totalmente falso. Solo necesitas la estrategia correcta y alguien que te lo explique en palabras sencillas. ¿Qué tal? Ahora vamos a hablar sobre lo que son las nóminas, lo que tenemos que hacer en México y vamos a contemplar en esta plática el marco legal, los cálculos, el CFDI y vamos a tener un caso práctico. ¿Sale? Bueno, en sí, en el contenido del curso, lo que les digo, vamos a hablar del marco legal, que son las leyes e instituciones que regulan la nómina, la estructura del recibo, ¿sale? Cómo debemos de calcular, en qué se va a plasmar al final ese cálculo o ese recibo y vamos a tener un par de casos prácticos. ¿Sale? Bueno, en sí, la nómina, ¿qué es? Es el registro que hacemos donde detallamos el pago de una empresa o de un patrón hacia sus trabajadores, incluyendo la percepción del trabajador, las deducciones que va a tener y lo que le va a dar a pagar, ¿no? Ese documento contable, ¿qué es lo que nos va a decir? El costo laboral real de la empresa y sirve como base para la contabilidad y para los costos que podamos tener, tanto en la hora de que si producimos, entonces ahí podemos ver el costo real de un producto en base a esos documentos. ¿Sale? El comprobante fiscal, que es lo que les digo, es en sí el recibo de nómina. De nóminas, ustedes se han de acordar que antes era plasmado en un documento, que eran los que se mandaban a imprimir en imprentas y eran las que nos hacían los recibos y para nosotros poder emitir nuestro comprobante fiscal de nóminas, ¿no? Entonces, ese CFDI de nóminas es obligatorio, ¿sí? Y ante el SAT debe de ser desde la versión 4.0, ¿no? Entonces, sabemos que con eso lo que hacemos es crear un registro legal. ¿Para qué? Para tener una evidencia de cumplimiento de obligaciones laborales y fiscales. ¿Qué es este cumplimiento en sí? Que tanto el patrón o la empresa tienen obligaciones como el trabajador. ¿Sale? Bueno, en el marco legal de la nómina, ¿qué es lo que nos van a regir? Pues en sí son las leyes. Son las leyes, ¿sí? La que nos dicen cómo vamos a hacer esto. Y para esto, ¿qué es lo que necesitamos? Sale. De ahí tomamos como referencia o como base la Ley Federal del Trabajo, que es la que nos va a regular las relaciones laborales entre el patrón y el trabajador, ¿sí? Porque nos dice en cuánto debe ser como un salario mínimo, que es lo que debe de cumplir un trabajador y no puede ser menor a ese. Sale una jornada o qué prestaciones o el aguinaldo, sus vacaciones, su PTU y las condiciones de trabajo. ¿Sale? Eso es lo que nos va a decir la Ley Federal del Trabajo. Pero también con eso nos está marcando las obligaciones de un trabajador. De ahí también tenemos que es la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es la que nos establece las tarifas y las tablas para calcular la retención de impuestos, ¿sale? Del ISR, ¿sale? Sobre los sueldos y los salarios. Bueno, de ahí también tenemos que otra ley, la ley del seguro social, ¿sí? Porque a la hora que damos de alta a un trabajador, tenemos la obligación de inscribirlo en el seguro social o en la dependencia liste puede ser también, y de ahí hay obligaciones. Entonces de ahí hay cuotas que deben de tener los trabajadores y de cómo se van marcando. Entonces esa ley nos permite y nos dice cuánto debemos de retener y qué es lo que se le va a dar a un trabajador en prestaciones, ¿no? Luego tenemos la ley del Infonavit, que es, que es para lo de la vivienda. También tenemos el Código Fiscal, que esa con la Ley Federal del Trabajo es la que en sí establece las obligaciones, ¿sale? ¿Qué obligaciones? Tanto del CFDI, ¿sí? Cómo deben de cumplirse, ¿sí? Y ya de ahí nos permite ir también con las obligaciones de la ley del ISR,
Bueno, hablamos de que las instituciones que se les da, las que son clave, podemos decir que es el Seguro Social, que es la que administra la seguridad social de la salud, la maternidad, la invalidez del retiro, sí, todos estos beneficios que tiene un trabajador a la hora que lo dan de alta en el Seguro Social. Entonces un trabajador no nomás es que, ok, ya estás en el seguro social y tú tienes el beneficio, no. Tiene el beneficio la esposa o la concubina y también los hijos hasta cierta edad, ¿sí? Y cuando sean dependientes del papá. Y si el señor, el papá, tiene a sus papás o así, como viviendo con él, que sean dependientes de él, entonces con eso también el Seguro Social lo apoya para que también tengan beneficios, sobre todo en la salud, ¿sí? Que puedan ir al Seguro Social y reciban atención médica, ¿no? El Infonavit, ¿qué es lo que nos dice? Que es la que nos maneja un fondo de vivienda, ¿sí? Y que el patrón aporta un 5% del salario base de cotización, ¿sale? Y gestiona también los créditos. O sea, si un trabajador quiere sacar una casa a través del Infonavit, lo puede hacer. ¿Sí? El SAT, ¿qué es lo que hace? Recaudar la retención del ISR de cada trabajador. ¿Sí? El Fonacot, vaya, es un fondo, ¿sí? Que lo que les permite es créditos a los trabajadores, ¿sale? Y que se les descuenta media amortizaciones directamente de la nómina, ¿sale? Igual que lo del Infonavit, ¿sí? Y cierta parte del IMSS, ¿sale? Bueno, los tipos de nómina, ¿sale? Ya sean semanal, quincenal o mensual, es como se dan, ¿sí? Por modalidad, ya sea ordinaria, ¿sí? Un empleado fijo y permanente. Extraordinarios, ¿cuáles pueden ser? Los bonos, los finiquitos, el aguinaldo, el PTU, ¿sí? Y los asimilados, ¿cuáles pueden ser? Un contrato provisional, un trabajo temporal, ¿sale? Entonces esos como no cumplen con ciertas obligaciones, bueno, no tienen que cumplir ciertas obligaciones porque son temporales o son a prueba, y si esa prueba no cumplieron las expectativas de la empresa, pues ya con eso es suficiente para que no siga. Que si en un momento dado cumplen, entonces ya pasaría al tipo de pago que es sea semanal, quincenal o mensual, ¿sale? Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Luego, ¿cómo va a ser la estructura de la nómina? ¿Sale? Es importante entender que para un recibo de nómina hay percepciones, hay deducciones y que hay que hacer un cálculo de esos ingresos, ¿sí? De esas percepciones del trabajador. Bueno, ahora vamos a ver las percepciones que puede tener un trabajador, ¿sale? Una es el sueldo base, el aguinaldo, la prima vacacional, las horas extras, los bonos o las comisiones, vales de despensa, ¿sale? Y el fondo de ahorro. Todo eso es lo que puede tener un trabajador y de ahí ya, según lo que reciba, puede tener una parte grabada y una parte exenta. Y eso sí hay que tenerlo bien en cuenta para considerarlo. ¿Sale? Bueno, de ahí qué deducciones va a tener ese recibo de nómina. La retención del ISR. ¿Sale? Que eso nos dice cómo va a ser el artículo 96 del ISR. Nos va a decir de la ley del ISR qué tablas debemos de ocupar para cada trabajador, ¿sí? Porque hay empresas que tienen trabajadores que son semanal, hay otras empresas que aparte de tenerlos semanales, también tienen quincenal o mensual, según sean las condiciones o los contratos que lleguen, ¿sale? De ahí que van a tener también como deducción la cuota del IMSS, ¿sale? La parte del trabajador que le corresponde. Y la ley del Seguro Social nos lo manifiesta en los artículos 106, 107, 147
y 168. Entonces, todo esto es muy importante tenerlo en cuenta porque al final nos ayudan a hacer ese comprobante fiscal, ¿sale? Que es de nómina, ¿sale? También tenemos descuentos del Infonavit, del Fonacot, ¿sí? La pensión alimenticia, y este es con una orden judicial, ¿sale? Porque luego hay matrimonios que se disuelven o que están demandando una pensión alimenticia por un hijo que el trabajador no está dando. Entonces ya cuando una orden judicial le hace de su conocimiento a la empresa para que le pague a la persona la pensión alimenticia, entonces ya va a ser un descuento en ese recibo, ¿sí? Préstamos que le den a los trabajadores o adelantos, ¿no? Como hay empresas que cuando contratan a un trabajador nuevo, muchas veces hay empresas que dicen, oye, te voy a adelantar un mes de tu salario y lo que vamos a hacer es irte los descontando poco a poco para que tú ahorita tengas un poco de dinero, y pues a la empresa le conviene. ¿Por qué? Porque no va a estar batallando con cómo llegar a su trabajo y que tenga esta persona ese beneficio y puede cumplir con sus obligaciones laborales, ¿sale? Entonces es muy fácil la fórmula, ¿no? Tenemos el salario bruto y le vamos a descontar lo que decíamos, la parte del ISR de la retención, ¿sí? Vamos a descontar la retención del ISR, la parte del IMSS del obrero, esa se les descuenta, ¿sí? Lo del Infonavit, si tienen un crédito, entonces ahí también se les tiene que descontar. Otros, lo que decíamos, puede ser la orden judicial para la pensión alimenticia, o un préstamo o un adelanto que también ahí entra, porque entonces con eso estamos dando certeza a la información de que esa prestación se les dio y quedaron de común acuerdo que se les descontaron. Entonces al final dicen, ok, me vas a descontar esa parte, entonces en mi recibo lo van a plasmar de cuánto me están descontando por ese préstamo, ¿sale? O ese adelanto. Bueno, para esto también entendemos que el salario con el que se les contrata es uno, pero también hay un salario diario integrado. ¿Cómo llegamos a ese salario diario integrado? ¿Y para qué es? Ese salario diario integrado, pues en sí es base para determinar la cuota del IMSS y del Infonavit. Entonces ese salario se va a integrar. ¿Cómo se integra? ¿Sale? Ese salario, para integrarlo debemos de entender que debemos de considerar las prestaciones contratadas. A lo mejor si entraron con prestaciones diferentes, porque muchas empresas dan prestaciones muy diferentes a las de por ley. Hay empresas que dicen, no, yo de aguinaldo no te voy a dar 15, yo te voy a dar 20. Nunca pueden ser inferiores a 15, ¿sí? A menos y entender que si un trabajador entra a mitad de año, pues no le van a dar los 15 días, ¿sale? Entonces por ahí ya cambia todo, igual la prima, ¿sí? Entonces eso reduce el porcentaje, ¿sale? Entonces hay que entender eso. Entonces, ¿qué consideramos? El aguinaldo, los 15 días, la prima vacacional, sale que es el que tenemos que tomar, y ya nos permite llegar a ese factor. ¿Para qué? Para poder determinar el salario diario integrado. Entonces, a lo mejor estamos hablando que ese salario diario integrado que yo tengo diario, a lo mejor es de 316, a la hora que lo multiplico por ese factor de integración, va a ser de 1.0493, ¿sí? Que nos dice que al final el salario diario integral que se va al IMSS y al Infonavit es de 331, ¿sí? Entonces, para esto es el salario diario integrado, ¿sale? Entonces es lo que nos permite llegar a determinar, ¿sí? Las cuotas. Vamos a ver el cálculo, ¿sí? Que son del ISR y las cuotas y las prestaciones de la ley con las tablas, ¿no? Entonces, miren, aquí vamos a hablar de que para la ley
¿sí? Para los salarios necesitamos las tablas del artículo 96 de la ley del ISR, recordando que esas tablas nos las publican casi siempre a finales de diciembre y son las que nos permiten determinar. Ahorita nosotros a la hora que determinemos un salario vamos a ver cómo cambia todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos un salario de 18,000, ¿sí? Para empezar, la cuota obrera, ¿sí? Va a ser de 432, ¿sale? Y ya de ahí lo que nos va a dar un salario base de 17,568, ¿sí? Pero bueno, vámonos, ¿sí? Perdón, a las tablas. De nuevo, ok, ya no me puedo ir a las tablas. De ahí, de las tablas, lo que nos dice que hay que ubicarlo entre los 17 y los 30,000, si no mal recuerdo. Y de ahí nos va a decir que debemos, si miren, acá está, entre los 17,568, ¿sí? Entonces tenemos que descontarle esa parte. Y de ahí, de los 17,000, le descontamos los 17,000, perdón, de los 17,533 les descontamos los 17,568, nos va a dar un total de 34,35, no, perdón, se los dije al revés. Perdón, de los 17,568 descontamos los 17,533, nos va a dar, sale los 34,35. En esa línea de la tabla nos tenemos que ir, ¿sí?, al porcentaje, ¿sí? Entonces vamos a multiplicarlo sobre el excedente. Esos 34 en esa línea nos tenemos 21, sale 0,36%, que nos van a dar unos 7,34. Pero también teníamos una cuota fija, que es la que le vamos a sumar a estos 7,34. Entonces esa cuota fija en esa línea entre los 17 y los 35,000 nos dice que en esa cuota fija es de 1,800, ¿sale? Y ya de ahí nos va a decir cuánto es lo que tenemos que pagar sumando esa cuota fija. Entonces ya nos permite, bueno, decir cuánta es la retención que debemos de tener para cada trabajador, ocupando las tablas en base a dicho cálculo, ¿no? Entonces, recapitulando, debemos de ubicarlo entre los 17 y los 35, le vamos a restar el límite inferior, lo vamos a multiplicar, ¿sale?, sobre el excedente, y ya lo que nos dio lo multiplicamos sobre el excedente, perdón, y ya de ahí le sumamos el límite, y eso es lo que nos va a decir que vamos a hacer la retención, ¿sale? De ahí también tenemos las cuotas del IMSS y ya nos dice cuánto debemos de retener, ¿sale?, el patrón, los porcentajes de acuerdo al tipo de servicio, ¿sí? Y la parte que va a tener el trabajador en de su aportación. Si se dan cuenta, en la única parte que el trabajador entra más directamente es en la parte de la cesantía y vejez, ¿sale? Entonces, de ahí puede ser todo, en todo lo demás, las partes, prestaciones que le pertenecen al trabajador también aportan, pues son inferiores a las del patrón, ¿sale? Entonces eso es muy normal que pase, ¿no? Y por ley, ¿sale? Y bueno, lo que les decía, una empresa para un aguinaldo no puede ser menor a 15 días para considerar, ¿sale? Entonces eso también debe de plasmarse en el recibo, ¿sí? En este caso son 15 días, pero de ahí son hacia arriba. Vacaciones, ¿cuántas son? 12. ¿Sí? Prima vacacional, ¿cuántas son? Un 25%. El PTU, ¿sí?, es un 10%. Entonces, esto también se manifiesta en los recibos y, como les digo desde un inicio, es un comprobante legal tanto para el patrón como para el trabajador. Para el trabajador son las obligaciones y los beneficios, y para el patrón son las obligaciones y también los beneficios, ¿sí? Porque a la hora esto es una deducción
y es parte del crecimiento de la empresa. ¿Por qué? Porque es una inversión, ¿sale? Luego, el CFDI de nómina, que es un comprobante que debemos de emitir y es obligatorio. Y también es obligatorio dárselo al trabajador. Eso es muy importante considerar porque por ese hecho un patrón puede perder cualquier caso al no haber dado esos documentos a sus trabajadores. ¿Sí? Estoy hablando en conciliación de arbitraje. ¿Sale? Entonces este comprobante que debe de cumplir, ¿sí? Los datos del emisor y del receptor. Entre ellos sabemos que es el RFC, el nombre, en caso de la empresa el régimen, ¿sí? Y los datos en sí. ¿Sale? Tipo de comprobante, pues es de nómina, ¿sí? El complemento de comprobante, ¿por qué? Porque estuvieron unas deducciones, otros pagos, ¿sí? Incapacidades, horas extras, que esto puede marcar una diferencia en el salario, ¿no? El timbrado que debe de cumplirse, ¿sí? Y que este recibo no puede ser después de 3 días, ¿sí? Máximo 3 días. ¿Sale, chicos? Bueno, vamos a ver un cálculo práctico, ¿sí? Que estamos, bueno, teniendo, ¿no? Suponiendo, ¿sí? Que aquí el sueldo mensual del trabajador es de 15,000, ¿sale? Y bueno, de ahí tenemos su sueldo quincenal de 7,500, ¿sale? Porque ya lo dividimos entre dos. Bueno, de ahí, si lo multiplicamos por un factor de integración para el salario diario integrado, ¿de cuánto va a ser? Porque estamos hablando que de 7,000 entre 15, estamos hablando de 500 pesos diarios. A la hora que lo multiplicamos por ese factor de integración que ya vimos cómo se determina, pues vamos a llegar a los 524.65. ¿Sale? Entonces, eso va a ir al recibo. Luego, ¿qué conceptos también tenemos? ¿Sale? La retención del ISR y la retención del seguro social, la cuota del trabajador. ¿Sale? Ahí es muy importante entender que nada más es la cuota del trabajador para el recibo, ¿sí? Lo que va a entrar en ese pago del trabajador, ¿sale? Entonces el sueldo quincenal más vales de despensa, ¿sí? Tenemos un total de percepciones de 8,000, ¿sí? Pero si le quitamos las deducciones, pues vamos a llegar a un salario quincenal de 6,851. Bueno, ¿qué errores comunes podemos tener al hacer estos recibos? Uno, no timbrar a tiempo, es muy delicado. Tengan cuidado en no hacerlo en tiempo y forma. ¿Sale? Dos, confundir el salario diario integrado, porque sí me ha tocado ver que se confunden y luego ponen el salario diario sin integrar y no puede ser. Entonces hay que tener cuidado con todos esos detalles, ¿no? O usar incorrectamente las tablas, ¿sale? No clasificar lo grabado y lo exento. Ese error también es muy común que no lo pongan en los recibos, ¿sale? ¿Qué es lo que ayuda a hacer unas mejores prácticas para que podamos hacer estos recibos? Uno es automatizar los cálculos, ¿sale? Porque con eso nos quita un mundo de trabajo y nos permite tener precisión en nuestros recibos, ¿sí? Dos, estar pendientes de las tablas, ¿sí? Ahorita sabemos que es cada año. Recuerdan que hace muchos años, ¿sí? Era mes a mes que se iban publicando, ¿sí? Y eso ya nos tenía como que más en vela. Pero si ahora ya tenemos las tablas, pues ya es más fácil automatizar la nómina, ¿sí? No necesariamente puede ser un software. Podemos hacer un papel de trabajo o una herramienta que hagamos y eso nos permite automatizar la nómina, porque hay negocios que no pueden pagar un paquete de nóminas, ¿sale? Y es muy importante que, por ejemplo, verifiquemos el recibo de, a lo mejor de Paulo, el del mes de enero con el mes de febrero, ¿sí? O con el mes de marzo. Entonces, a lo mejor por días va a variar,
¿sí? Pero no puede ser a lo mejor que en enero sea menor que en febrero, y si no tuvo nada extra, todo fue muy igual, entonces ahí hay un error. Entonces hay que estar pendientes de checar bien los cálculos, ¿sí? Y es muy importante que archivemos los recibos de nómina, y sobre todo por trabajador y por año, ¿sale? Porque esto nos permite tener mayor certeza en nuestro archivo. ¿Sí, chicos? Bueno, conclusiones. En sí, la nómina la tenemos que integrar, ¿sí? Con las obligaciones laborales, que ya vimos las leyes, ¿sí? Para que se hagan en el marco legal, ¿sí? Debemos de hacer un cálculo correcto, ¿sí? Para plasmarlo en ese recibo, y de ahí podemos saber lo que les decía, el costo real de un trabajador. ¿Sale? Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? En sí, todo lo que hablamos ahorita está plasmado en las leyes. Necesitamos esas tablas, la herramienta, y ya en eso ya podemos llegar y tomar el recibo y considerar nuestra UMA, porque para ciertas cosas de lo que exento y grabado necesitamos considerar eso. ¿Sale, chicos? Bueno, les doy las gracias, espero les haya gustado, y recordándoles que cada miércoles a las 7 estamos dando una clase diferente, y vamos a tratar de estarlas poniendo aquí por Facebook, y están invitados, son gratuitas, y ahí tienen el beneficio de preguntar cualquier duda, incluso no del tema. Si ustedes llegan a tener alguna otra duda, con gusto en la misma clase podemos responderles, aunque no sea del mismo tema, o si gustan en privado también se les da esa atención sin compromiso. Pero recuerden que cada miércoles a las 7 de la noche hay un grupo que les voy a dejar en esta página, en el abajo les voy a dejar la liga para que ustedes entren en ese grupo, y cada miércoles estamos dando un tema diferente. Muchas gracias y espero les ayude esta información. Mito contable. Necesitas ser un genio de las matemáticas para entender tus finanzas. Totalmente falso. Solo necesitas la estrategia correcta y alguien que te lo explique en palabras sencillas.